Hola a todas, a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de La Cosa Energética. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, no solamente con una persona que tiene un alto recorrido en la industria energética, sino de cómo se está moviendo la cosa energética hoy y cómo pensamos que se mueva más adelante. Hoy nos acompaña Adrián Correa, quien es exdirector de la UBME y ahorita pues él nos va a contar un poco más sobre su experiencia y demás. Lo traigo al escenario de una vez. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación. Bien, bien, por aquí todo en orden, todo muy bien. ¿En qué parte de Colombia estás? Bogotá, la mejor ciudad del mundo. Ok, eres Rolo, ¿cierto? Naciste aquí en No, Bogotá. soy de Pereira. Opa, Yo soy de Pereira, pero siempre he sido un convencido de que Bogotá es una excelente ciudad. Siempre me ha encantado vivir en Bogotá. Yo viví en ok. Francia un tiempo y ni Francia me pudo seducir ante los encantos turbulentos de Bogotá. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué hace que, bueno, en qué parte, pues preguntarte en qué parte de Francia viviste y cómo es eso que ni Francia logra superar a la caótica Bogotá? Sí, es que ese caos tiene cierto romanticismo también, ¿no? Yo viví en Niza, en el sur de Francia. Allí fue donde Ok, hice mi doctorado, de hecho. Yo estudié en la Universidad Parisiense Let, pero en el laboratorio del sur de Francia. Entonces, la ciudad más cercana era Niza, viví en Niza, pues muy bonito, obviamente, el Mediterráneo, la Costa Azul, pero me quedo con mi desorden bogotano definitivamente. ok, ok. Bueno, ya nos adelantaste un poco de quién eres, pero como para quien no te conoce o no reconoce tu recorrido por la industria energética, cuéntanos un poco de ti y de tu trayectoria. Ok, bueno, sí, muy rápidamente. Yo, bueno, soy ingeniero eléctrico digamos, de formación. Eso ha definido ya pues muchas de las cosas que he hecho en mi vida en los temas laborales, académicos y políticos también, ¿cierto? Eh, mm, yo hice un paso por la industria privada, por el sector de redes, transformadores, trabajé en un par de empresas en el sector, digamos, técnico comercial, particularmente pues para empresas privadas. Esa fue una experiencia muy interesante. Pero posteriormente el tema académico me jaló bastante y terminé en un proceso en la Universidad de La Salle y me integré a la planta docente de la Universidad de La Salle. Ahí digamos que di un giro muy fuerte hacia los temas académicos e investigativos. Yo ya había hecho mi maestría también en Pereira, en la Universidad Tecnológica de Pereira, y desde ahí yo ya tenía pues una atracción muy fuerte para los temas de investigación académicos. La maestría en la Universidad Tecnológica de Pereira, pues es muy fuerte precisamente en temas de planeación de sistemas energéticos, que fue la maestría que yo hice. De hecho, precisamente mi tesis fue en planeamiento de la transmisión. Nunca me hubiera imaginado que décadas después iba a terminar haciendo la planeación de la transmisión, que es una de las tantas cosas que hace la UNE. Pero bueno, la vida tiene eso de bonito también. Y ya estando en la Universidad de La Salle, pues no tenía mi doctorado y ya entonces me entró ¿cierto? El deseo de continuar con la vida académica, de perfilarme definitivamente en la Ujú. investigación y en la academia. Y ahí fue que tomé la decisión pues, de ir a hacer el doctorado a Francia, el doctorado en energía, para expandir un poco más el scope y salirme de lo netamente eléctrico y ya hablar más de lo energético, que es Ok. lo que, digamos, lo que me apasiona. Y a partir de ese momento empecé ya a meterme mucho más en los temas de transición energética. Previo a irme para Francia en el 2016, yo ya venía como indagando un poco sobre esos temas, cómo podía unir el tema académico muy técnico de modelos matemáticos de optimización con los temas de transición energética, pero también con los temas de democracia energética, que fue algo que yo en el momento del proceso de paz en La Habana, yo empecé como a preguntarme y a cuestionarme, ¿cierto? Cómo, por ejemplo, la energía podía ser un catalizador también y podía jugar un papel importante en medio del proceso de paz, pues para que Colombia pasara esa página. Y fue como entre lecturas, entre googleadas, etcétera, que me encontré en ese momento, digamos, año 2014, 15 tal vez, me encontré con el concepto de democracia energética, que no conocía
no conocía yo hasta el momento. Y de hecho no hablábamos mucho en ese momento de estos temas, ni siquiera de transición y menos de democracia energética. Entonces ahí empecé como a entender cómo mi profesión, muy ligada a lo técnico, muy ligada a lo comercial y después muy ligada a lo académico, a los modelos matemáticos, podía unirse con cosas que le sirvieran al país, a la gente, en algo concreto, ¿cierto? Más allá de modelos etéreos que sirven para publicar muchos papers, realmente eso cómo podía aterrizarse. Entonces ahí hubo como un clic también que me respondió parte como de las preguntas que yo tenía en mi quehacer profesional, cómo lo que yo hago puede servir para que impacte a la gente, ¿sí? Más allá de lo netamente investigativo y muy teórico. Y en ese momento, pues ya que fue a hacer mi doctorado a Francia, del 16 al 19, Ujú, y ya terminé mi doctorado y regresé a Colombia y me vinculé inmediatamente pues a la Universidad Javeriana. Estuve un tiempo también en la dirección de la maestría de energía y sostenibilidad, una maestría muy bonita, ojalá ahorita hablemos un poquito de eso también, que me abrió ujú. también muchas puertas, me permitió también consolidar como muchas de las ideas que traía, dialogar con gente bastante interesante dentro de la universidad con los mismos estudiantes, los profesores. Entonces ahí fui aterrizando mucho más todo este tema de transición energética como con perspectiva crítica. Es así como yo he llamado mi carretazo, ¿cierto? Ok. Mi carretazo ha sido transición energética con perspectiva crítica. Entonces yo vengo de una tradición teórica que se basa mucho en eso, en la crítica. Entonces traté de incorporar eso también en los temas de transición. Y bueno, así fue que como que me logré posicionar un poco en estos temas de transición energética. Ya después vino la etapa del empalme con el gobierno de Petro. Ahí es cierto, estuve involucrado en ese momento, inesperado también, muy inesperado. Y ya después me llegó la propuesta de ser director de la UDME. Eso es muy rápidamente como digamos, lo que ha marcado, digamos, mi vida profesional, reconociendo que la última etapa, el paso por la UME, fue algo muy inesperado, es cierto, Ujú. realmente yo no tenía eso ni en mis sueños más locos, me imaginé yo, cierto, que iba a ocupar una posición tan importante, pero bueno, se dio y se trató de hacer lo mejor posible, aplicar precisamente todo lo que había aprendido en términos de modelado, de conciencia social también, y de incorporar eso en la planeación minero energética. Bueno, pasas de una universidad a la otra, luego te vas a Niza, estudias, amplías mucho más, empiezas a comentar esto de la democracia energética. Incluso yo he escuchado también, hay una autora de la Universidad de Sussex que habla sobre la gobernanza energética o la Energy Governance, Global Energy Governance, una cosa del tema, y que conecta mucho con lo que tú estás diciendo. Entonces, haces tu tesis de maestría en planeación energética y terminas haciendo la planeación energética, o bueno, no tú, sino en cabeza de la UME, haces la planeación energética del país. Cuando llegas a la UME, ¿qué te encuentras, cierto? Y cómo toda esa experiencia que has recopilado influye, ¿cierto? En decir, aquí llegué yo, ¿cómo marcamos un rumbo distinto? Ujú. Sí, yo creo que ahí sí hay muchas, digamos, muchas huellas que quedan como parte de ese ADN que se trató de imprimirle a la unidad. No solamente yo, sino como todo el equipo que yo llevé a la unidad. Muy diverso en términos de conocimiento, de experiencias, de niveles de formación, porque también, digamos, la formación a mí me ha permitido entender que la misma evolución se da cuando hay diversidad, ¿cierto? Cuando nos quedamos los mismos con las mismas, que saben las mismas cosas, que piensan la misma cosa, llegamos lo que en matemática y en optimización se llama como un óptimo local, en el mejor de los casos, un óptimo local y de ahí no puede salir. ¿Cierto? Exacto. No puede salir. Entonces, inclusive en los algoritmos de optimización de algoritmos genéticos, es una condición para que el algoritmo tenga éxito, es diversidad. ¿Cierto? Alguien puede tener un pedazo de conocimiento y no conocer del resto de cosas, y eso se empieza a complementar con la demás, pues, con las otras personas en el equipo. Entonces yo traté de imprimirle eso también a la conformación del equipo y con varias cosas importantes. Uno, una fortaleza importante en lo público, ¿cierto? Yo no había sido director de ninguna entidad en lo público, ¿cierto? Entonces, Ujú. partir de reconocer eso
y que necesitaba gente que supiera, porque es muy diferente tú dirigir una maestría, es muy diferente de dirigir procesos en la empresa privada, son universos muy diferentes, o tener posiciones de responsabilidad también en investigación, en academia, etcétera. Es muy diferente todo eso a lo público, y más en el Ujú. primer gobierno relativamente alternativo, ¿cierto? Que íbamos a tener todos los reflectores y los ojos encima, entonces yo traté de armar también un equipo con esas capacidades, por supuesto muy académico, que es mi ADN, un equipo muy Ujú. académico, un contingente importante de doctores y gente con formación inclusive postdoctoral. Ok. Y además de eso, pues una fortaleza también en el conocimiento concreto del sector, ¿sí? Que hay gente con los pies en la tierra, que también ya hubiera pasado pues por el sector. Entonces eso nos permitió tener unos complementos muy interesantes entre esas especialidades. Pero al final de cuentas creo que parte de lo que queda es una planeación y unos ejercicios de planeación muy juiciosos desde el punto de vista de los modelos matemáticos empleados para hacer esa planeación. No es una planeación a dedo, son modelos complejos. La planeación requiere de modelos matemáticos que capten muchas de las cosas que, Muchas que la variables. experiencia, sí, que la experiencia o que el olfato no puede captar definitivamente. Eso uno. Dos, tratar de proponer discusiones un poco disruptivas y si se quiere incómodas, que creo que es la labor del planeador también porque es el que más a largo plazo puede ver y no tiene los afanes de la política cortoplacista, no tiene los afanes de mostrar resultados para pasado mañana, no, el planeador tiene esa licencia y esa posibilidad de pensar por el país fuera de múltiples dinámicas y presiones que pueden existir en el día a día. Y por otro lado, también lo territorial y lo socioambiental como parte fundamental de la planeación minero-energética en Colombia, que creo que es lo que hacía falta un poco y todavía hay mucho para avanzar, pero creo Hay que es mucho por hacer. parte de lo que explica porque históricamente hemos tenido en nuestro sector una historia de conflictos importantes, de conflictos Ujú. desde lo social, lo ambiental, lo territorial. Entonces, pues hay que, cuando suenan las campanas, ¿cierto? Los campanazos y los red flags, pues uno tiene que atender a eso. Entonces yo diría Ujú. que la planeación, los productos en los últimos 2 años y medio estuvieron muy marcados por eso, un fuerte componente de modelado, modelos rigurosos, un componente socioambiental y territorial también presente en todos los ejercicios de planeación, y un ejercicio muy juicioso también pues desde el punto de vista de la administración de lo público. Entonces, creo que eso es como parte de lo que yo traté de imprimirle a la unidad y yo creo que hubo, digamos, un éxito importante. Se actualizaron todos los planes que había por actualizar los actualizamos por lo menos una vez. Se lanzó la misión Transmisión, una cosa Ujú. pues inédita en Colombia. Se hizo también un documento junto con XMD, que es un ejercicio de casi 100 obras, de qué debería pasar en Colombia para llevar el sistema energético al siguiente nivel. Se hizo un acompañamiento socioambiental a los proyectos tanto de transmisión como de los de generación, por ejemplo. Eso no había existido antes. Se creó una nueva subdirección que es la que hace de Chief Information Officer del sector, eso tampoco existía, también con proponiendo modelos, geovisores, geoportales, etcétera. Entonces, realmente creo que esos esfuerzos sí se vieron en productos y avances concretos y la unidad en lo administrativo también avanzó mucho. Eso fue otras de las cosas que no encontré, es que tristemente la unidad se quedó congelada en el tiempo. La unidad Total. en términos de sus funciones, de sus capacidades, del número de profesionales, del número de personas de planta, era la misma que hacía 10 años, cuando ni siquiera existía la ley 1715. Entonces, imagínate uno tener al planeador congelado en el tiempo. No Sí. había una consonancia entre las capacidades de la unidad, el presupuesto de la unidad, con los retos enormes que se le fueron poniendo a la UME en los últimos años, fundamentalmente y en particular después de la ley 1715. Entonces, a la par de que tocaba planear, a la par de que tocaba proponer discusiones, a la par de que tocaba crear el Chief Hacer los Information Officer, modelos. Ajá. también nos tocaba modernizar la entidad, ¿cierto? Desde los Correcto. procedimientos, desde conseguir más presupuesto, de conseguir más gente, de ir a pelear con Hacienda, con Función Pública, con Presidencia, de explicarles la importancia de que tuviéramos un crecimiento de planta. Y en diciembre del 2023 logramos eso, después de 10 años, 11 años,
la unidad creció un 25%, pero tú no te imaginas El trabajo que hay el detrás. tropel que es lo público, que te Ok. den un funcionario más, ¿cierto? Esos son Ish. 20.000 firmas, 20.000 cosas. Y dices, o sea, Colombia es una locura en esos temas. Pero Ok. bueno, inclusive llevamos un artículo al Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó. O sea, Ujú. inclusive nos tocó ir al Plan Nacional de Desarrollo para hacer, imagínate, para crecer tan solo 25%. Yish. Esa unidad, ¿cierto? Para hacer las cosas que tiene que hacer, tiene que tener el triple por lo menos de gente que tiene. Pero eso fue lo que logramos en su momento y bueno, entonces mira que tocaba balancear muchas cosas, un clima de discusión muy complejo en lo energético, Álgido. Total. ¿cierto? Dardos de todo lado, balas de todo lado, entonces eso es, yo siempre digo, esto fue un servicio militar, pero fue un servicio militar muy bonito, cuando uno ve Ok. realmente lo que quedó en productos, en planes, en obras adjudicadas, en obras identificadas, aprobadas, pues ahí están, ¿cierto? Eso ya Justamente, está hecho. justamente de eso te quería preguntar y de hecho te presento aquí tres imágenes. Esta es la primera de ellas y es como algo que yo he visto como conocedor del tema es cómo a medida que esta nueva versión de la UVME entró en vigencia, hubo más información pública, em, hubo más capacidad de gestión de la información, no solamente por esta nueva subdirección que creaste, que de hecho ahorita vamos a ver otra imagen, es un punto delicado que algunas personas han dicho son los puntos de conexión de los nuevos proyectos, que eso Ujú, es, mejor dicho, hay gente que ama la gestión de la UVME, hay gente que, como tú dices, tropelea a la UVME. ¿Qué opinas tú, cierto, de esta conversación sobre los puntos de conexión? ujú, ¿Qué opinión te merece ya una vez que ya no estás en la UVME, puedes tener una visión un poco más mesurada, un poco más trasegada de lo que quedó? ujú. Sí, con los puntos de conexión, mira, a preguntas complejas, pues toca respuestas complejas también. Hay cosas que es muy difícil Correcto. digamos, de comprimir para una respuesta de sí, no o breve. El tema de los puntos Ujú, de conexión tiene muchas aristas. Primero, tiene muchas aristas. Uno, que pasa por limitaciones técnicas del sistema. Dos, que pasa por un enorme volumen de solicitudes en Colombia. Tres, que pasa también por mucha desinformación y mucha falta de entendimiento de en qué consiste el proceso de conexiones. Y cuatro, también de ataques de ruido y ataques direccionados cuando hay gente que siente que su proyecto no fue favorecido. A uno le toca ponderar todo eso o si no va a encontrar preguntas y respuestas incompletas, ¿cierto? Preguntas no, pues, sino respuestas incompletas. Entonces hay una ujú, primera realidad y es que el sistema tiene una capacidad limitada, ¿ok? Este no es en Colombia no hay open access, es cierto, no existe un esquema en donde todo el que pide punto se le da punto, como sucede en otros países que han visto que ha sido un problema enorme, ujú, porque eso no corresponde a una planeación organizada en consonancia con las capacidades físicas de la red. Entonces, pues en Colombia lo mismo, ¿cierto? En Colombia se adjudica dependiendo de la capacidad excedentaria de cortocircuito y de la capacidad de transporte en megavatios, ¿cierto? Podríamos discutir si alguien quiere proponer otra cosa, ¿cierto? Eso es correcto. una discusión que es válida. De hecho, yo mismo firmé múltiples cartas a otras entidades pidiéndoles que se hicieran ajustes al proceso de conexión, ¿cierto? Yo Ujú. siempre fui Propongan otra cosa. el primero en decir, esto hay que cambiarlo, ¿cierto? Ujú, Porque la realidad nos está mostrando que el apetito ya no se corresponde con el esquema actual. Entonces, eso uno. Dos, que ya hay mucha capacidad asignada. Piensa que en 130 años, en un poco más de 130 años de historia del sector eléctrico, hemos llegado a un parque de 20.8 gigas, ¿cierto? ujú, Capacidad efectiva neta. En más de 130 años. Y hoy en día hay 18 gigas aprobadas. Entonces, cuando la gente dice es que la U me asigna muy poquito, yo digo, pero bueno, yo no sé tú qué consideras poquito. Si tú ujú, consideras que asignar poquito es asignar casi lo que el país ha construido en más de 130 años, entonces tal ujú. vez tenemos opiniones diferentes de lo que es poquito, ¿cierto? Sí, y que, y No que es por poquito. ejemplo, y que por ejemplo, si comparamos esas, no recuerdo, creo que es Brasil, que en su eh, capacidad de generación de energía distribuida, creo que son 20 gigas, nada más Ujú, Brasil.
Entonces Ujú. es como toda nuestra matriz de generación es lo que nuestra potencia energética, al menos en Latinoamérica, Mm. tiene en energía distribuida. Entonces es como también tener como esos órdenes de magnitud entre todos. Correcto, sí, exacto. Entonces, si a mí me dicen la U me ha aprobado muy poquito, yo tengo que decirle, pues eso es falso, ¿cierto? Es una afirmación que no corresponde con la realidad y con los datos, ¿cierto? Ujú, La capacidad asignada es mucha. Ahora, que hay mucha gente que se queda por fuera en la asignación, eso es otra discusión. Lo que pasa es que si tú solicitas miles y miles y miles de puntos, pues obviamente va a haber miles y miles y miles de personas por fuera, ¿cierto? Entonces ahí sí es un porcentaje simple, ¿cierto? Es sí, mucho, pero claro, si usted lo comparas con respecto a lo solicitado, pues es poco. Entonces ujú. ahí hay una primera realidad. En el año 2023, por ejemplo, yo mismo firmé con esta mano los, ¿cierto? ¿Eres, 8.3 gigas, eres 8. zurdo? ¿Eres zurdo? Soy zurdo, sí. Sí. No solo ideológicamente, mira. Entonces, yo firmé 8.3 gigas. Ujú, Nunca en la historia del país había existido una aprobación en un solo año calendario de esa cantidad, ¿cierto? ujú, De proyectos y de capacidad efectiva, donde la mayoría es solar. Entonces, no es que se haya asignado poco, se asignó mucho y se asignó lo máximo asignable dependiendo de las capacidades de la red. Pero sí hay, entonces, vamos poniendo todos los temas. Pero sí es cierto que el proceso necesita ajustes. Nuevamente lo dije en público, lo dije en muchos escenarios, envié cartas, dije, el proceso está agotado como está. Hay unas fisuras que no permiten que haya una asignación que sea la que el país necesite, porque hay una explosión de solicitudes de proyectos que seguramente muchos no se van a hacer, sino que se genera un mercado secundario alrededor de los puntos de conexión. Yo te vendo el papel, etcétera, y eso no le conviene al país. Lo que pasa es que ujú, nosotros tenemos que jugar con las reglas, ¿cierto? De la 4311, la resolución 4311 del Ministerio y la resolución 075 de la CREC. Esas eran las reglas de juego y son todavía. Entonces, el país en general, todos tenemos que jugar con esas reglas, ¿cierto? No hay otras en este momento, a pesar de que se propuso esa discusión en reiteradas ocasiones. Eso es otra discusión y yo estoy de acuerdo con los que plantean eso. Lo dije múltiples veces. Entonces, eso es otro de los elementos. Otro de los elementos es que el sistema, pues digamos, tiene unas limitaciones claras. No tanto en capacidad de transporte, si bien existe, pero también algo muy importante que es la capacidad de cortocircuito. Eso es lo que está limitando realmente en mayor proporción la asignación de capacidad. El problema de cortocircuito es un problema que viene estructural, que viene desde hace muchos años en el sistema eléctrico colombiano. Y el año pasado se hizo un estudio completo de cuál es la situación, porque ni siquiera teníamos la información concreta de cuál es el diagnóstico de la situación de corto. Eso se hizo y se publicó a mitad del año pasado en conjunto con el CNO, con XM, etcétera. Entonces, cuando tú no tienes capacidad de cortocircuito excedentario, así tú ujú, tengas una giga disponible en la subestación y tú no tienes capacidad de corto excedentario, tú no puedes conectar nada, no puedes conectar una ujú. instalación navideña porque te vuelas, ¿cierto? Y ¡Pum! pues Se hay un apaga. código de redes que toca respetar para la operación segura del sistema, entonces ni XM ni la UME ni nadie puede volarse ese código de redes. Si Ujú. alguien cree que el código de redes es muy conservador, pues entonces que proponga modificaciones. Pero hasta tanto eso no exista, No hay XM, nada que la hacer. UME y la UME no puede flexibilizar un criterio para que después XM en el despacho se ponga a techar generación, que era algo Ujú, que mucha gente decía, no, usted flexibilícelo. Y mira, yo te lo flexibilizo y después tú no puedes despachar esa energía. Pues, ¿y a quién vas a demandar? Pues a la UME, porque te genera ujú. una expectativa que no se pudo cumplir. Que no se puede cumplir, correcto. Pero lo físico, ¿cierto? Las leyes del electromagnetismo, esas sí no las podemos suspender por decreto, o sea, Es así, no esas se no puede. se pueden suspender. Entonces, pues, ¿que eso enoja a mucha gente? Sí. ¿Que enoja Ujú, a gente con una billetera muy grande? Sí. ¿Que enoja a también. gente que tiene intereses concretos en proyectos concretos? Sí. Pero mi labor no era darle gusto a proyectos concretos, a gente concreta, no. Mi labor era hacer una asignación de puntos de conexión en consonancia con las capacidades técnicas del sistema, teniendo en Ujú. cuenta que ya se había asignado una cantidad enorme de proyectos. Entonces, tiene muchas, digamos, muchas vertientes esa discusión, pero a mí me parece una discusión importante porque ahí todavía hay que hacer cosas, hay que hacer ajustes. Y si el asignación se da con las mismas reglas que tenemos ahora, sería una muy mala señal, sería catastrófico.
No, y que este tema literalmente puede darse para un café energético o una pola energética porque es un tema que requiere mucha, mucha conversación. Sí. Hablemos entonces ahora de este otro tema y es los compensadores síncronos, que me parece Ujú. que también es algo que el país requiere actualizar, que el país requiere como que se ponga la conversación en ese tema. Cuéntanos, Adrián, ¿para qué sirve un compensador síncrono y por qué es importante para el país, al menos? Sí, súper importante. Entonces, mira que parte de ese ejercicio de modernización del sistema para poder asignar más capacidad, para poder meter data centers, para poder mejorar la confiabilidad en el servicio de energía eléctrica, para poder evitar generaciones de seguridad en muchas zonas, ¿cierto? Para muchas cosas, necesitamos hacer un salto, llevar el sistema adelante, hacer un salto adelante en el sistema eléctrico en Colombia que ha venido sacando banderitas rojas por lo menos desde hace una década, en muchos sentidos, en temas de cobertura, en temas de retraso de proyectos, en tema de infraestructura que ya está muy congestionada. Es decir, yo creo que los primeros 20 años del sistema eléctrico colombiano fueron de muchos avances. Lo que pasa es que, claro, después de un apagón, casi cualquier cosa es un avance, pero sí ha habido unos avances importantes y los hubo, principalmente en los primeros 20 años después de 143. Pero hay que reconocer también de manera autocrítica que en los últimos 10 ha sido de alertas por todo lado. Y no hablo Ujú, solamente de lo eléctrico, hablo también de otros sectores, ujú, particularmente gas natural, infraestructura de gas natural. Pero ujú. bueno, eso puede ser para otro espacio también. Entonces, parte de la tarea, que es lo que la UVME tiene por el mango, pues vamos a dar las señales en transmisión que el país necesita pues, para modernizar el sistema. Y parte de eso fue incorporar dispositivos modernos, dispositivos de nuevo tipo, dentro de los cuales están los compensadores síncronos. ¿Qué hace un compensador síncrono? En últimas hace tres cosas. Uno, hacer un control de tensiones a través de control de reactivos y eso le mejora el servicio a la gente, principalmente por ahí en colas de circuito y principalmente en el Caribe, ¿cierto? Todos los días hay cortes desde hace muchos años digamos, porque operativamente no se pueden mantener las tensiones y toca sacar algunos circuitos. El compensador síncrono ayuda para ese tipo de cosas porque inyecta reactivos y hace soporte de tensión. Dos, mejora también los perfiles de cortocircuito, lo que te mencionaba ahora. También Ujú, sirve lo que para hablamos ahora. mitigar esas corrientes post falla y mejora, es decir, los compensadores síncronos permiten incorporar más proyectos en la asignación de capacidad porque generan un margen mucho más, generan una holgura en los temas principalmente de cortocircuito. Entonces, también en ese análisis transitorio en fallas, también abre un poquitico más de capacidad. Y tres, aporta inercia, algo muy importante en épocas de energías renovables basadas en convertidores, notablemente solar y eólica, que no aportan inercia, es decir, no tienen masas rodantes que amarren la frecuencia alrededor de los 60 Hz, que sí tienen las térmicas y que sí tienen las hidro, entonces, las renovables, parte de los problemas que generan es que desplazan inercia. Y la inercia, ¿por qué es importante? Porque ayuda a mantener el sistema estable en términos de la frecuencia de operación que necesitamos mantener en Colombia, que son 60 Hz, porque si nos salimos de unas bandas, entonces se generan inestabilidades y empiezan a salir los esquemas automáticos de protecciones, a sacar carga o a sacar más generación para tratar de mantener el balance demanda y generación. Entonces, Generación. el compensador síncrono realmente también, como es una máquina síncrona que tiene un eje que rota, ayuda también a compensar la inercia que se pierde por efecto de la penetración de las energías renovables. Esos son problemas que están viendo muchos sistemas y que no se anticiparon. Nosotros orgullosamente le podemos decir al país, nos estamos anticipando. Nos estamos anticipando para que cuando la inercia empiece a ser un problema importante, hoy en día tenemos 2 gigas más o menos de solar, todavía eso no representa, digamos, un problema importante, porque igual Ujú. tenemos pues un parque hidrotérmico robusto Bastante fuerte. para responder a eso, ¿cierto? No empezamos, que es como otra de las cosas que yo veo en las discusiones, ¿cierto? Preocupadísimos ¿cierto? Porque es que los problemas que generan las renovables, sí, por eso toca actuar ahora. Lo que pasa es que nuestro sistema parte de un punto muy, digamos, casi que ideal para absorber digamos, todo lo que generan las renovables en términos de su intermitencia, variabilidad y pérdida de inercia, ¿cierto? Nuestro sistema parte digamos, de un punto interesante.
Entonces, eso hace los compensadores síncronos, es como una especie de tres en uno y mira que también cumplen una función social bonita, porque Ujú. donde están propuestos los cinco primeros compensadores síncronos son precisamente en el Caribe, en zonas que han tenido muchos problemas de confiabilidad en el servicio. Entonces, esto Ok, realmente soluciona también problemas de cortes de energía, es decir, mejora la calidad de vida de las personas que han estado sujetas a este tipo de fluctuaciones en calidad del servicio y calidad de potencia también en muchas zonas del país. excelente, excelente, súper bueno